es la fe? Parece una pregunta muy sencilla, pero realmente es muy importante que tengamos bien claro esto. ¿Qué es la fe? Hermanos, la fe es más que simplemente creer en Dios. La fe bíblica es la esperanza y confianza plena y es reposo, es reposar en Él, en nuestro Dios. La fe salvífica, se dice, o la fe que salva, es aquella que está depositada en el Hijo de Dios, en su obra, en su sacrificio, en su muerte en la cruz y en su resurrección. Repito, no basta con simplemente decir o afirmar que uno cree en Dios. De hecho, que hay un libro que se llama Santiago, esto le digo a los nuevos, donde dice que inclusive los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero los demonios no son salvos. ¿Estamos claros en eso? Así que alguien diga yo creo en Dios no es suficiente para decir que realmente tiene una fe que salva. Y perdón por volver a reiterar esto. Aún los demonios creen y tiemblan y están condenados. Por otro lado, la fe salvífica es una fe que manifiesta esperanza. Esperanza en el sacrificio de Cristo y esperanza en su futura venida, porque Él va a volver. El Señor va a volver. Nosotros como creyentes, este es nuestro mensaje para el mundo. No es solamente de un pastor o de un predicador, es nuestro mensaje para el mundo. Amén. Es nuestro mensaje para el mundo. El Cristo crucificado, el castigado por otros, el castigado en nuestro lugar, el que cargó así la responsabilidad por nuestros pecados, por nuestros males, cumpliendo así lo que decimos como un glorioso intercambio. Fue Él por nosotros. Nosotros teníamos que pagar, pero vino Él a pagar por nosotros. Es Él por nosotros, es lo que dice 2 Corintios 5, 21. Ahora, si bien cuando nos expresamos en cuanto al Evangelio decimos que nuestro mensaje es la cruz de Cristo, hermanos, nuestro mensaje es la cruz de Cristo, sí, pero también es la resurrección de Cristo. Para la correcta predicación del Evangelio, estas dos verdades no se pueden separar. La cruz está íntima y profundamente ligada a la resurrección de Cristo. Es más, la muerte de Jesús en la cruz, y esto que voy a decir es realmente bastante fuerte, la muerte de Jesús en la cruz, para que sea correctamente predicada y realmente conforme a lo que es el Evangelio, tiene que ser predicada a la luz de la resurrección, porque sin la resurrección, la muerte de Jesús no tendría sentido, carecería de poder y no habría esperanza para nosotros. Meditar en la resurrección de Jesús es tan importante para los creyentes, para los verdaderos creyentes, porque es uno de los fundamentos de nuestra fe. Y meditar en la resurrección nos va a dar fortaleza, nos va a dar esperanza, nos va a dar eso que necesitamos para seguir adelante y nos va a hacer conscientes de nuestra misión. Ahora vamos a tomar este relato, yo voy a dividir en varias escenas que componen toda esta historia y vamos a ir viendo esto desde un punto de vista histórico y también vamos a darle el sentido teológico, pero les pido que mediten en esto que es tan hermoso y tan fundamental para nosotros. Es más, los más grandes enemigos del Evangelio, porque el Evangelio tiene muchos enemigos, los más grandes y acérrimos enemigos del Evangelio entendieron correctamente que el punto a atacar para desvirtuar nuestra fe es la resurrección de Cristo. Un predicador y también escritor de libros hoy día, creo que todos lo conocemos, se llama Pablo Washer, ¿lo conocen? ¿A Paul Washer? Bueno, Pablo Washer en el capítulo 23
al inicio de un libro que se llama El poder y el mensaje del Evangelio, escribe algo muy, muy acertado. Dice, los enemigos del cristianismo están en lo correcto al concentrar sus ataques en la resurrección histórica de Jesucristo, porque nuestra fe depende enteramente de ese hecho, y eso es verdad. Si Jesús no resucitó, entonces nuestra fe es totalmente vana, no tiene sentido. Así de importante es. Pero lo que dice este escritor está haciendo simplemente está simplemente reafirmando lo que ya dijo el apóstol Pablo porque esto fue un problema en un tiempo en la iglesia. En la iglesia de Corinto, en un tiempo, algunos estaban negando y dudando de la resurrección de Cristo. Entonces ya Pablo les escribe en 1 Corintios capítulo 15, 14, lo siguiente. Pablo escribe esto. Pablo el apóstol, no Pablo Washer. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y dice más adelante, en el verso 17 de 1 Corintios 15, y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Y aquí hay una frase enorme. Hermanos, esta frase es enorme. Aún estamos o están en sus pecados. ¿Saben qué significa eso? Aún hay deuda con Dios. Si Él no volvió a vivir, aún tenemos deuda por las cosas que hemos hecho. Y más adelante vamos a profundizar eso para que tenga más sentido. Así que afirmamos una vez más, porque esto es importante como creyentes, que nuestro mensaje es la cruz de Cristo, el Cristo crucificado, pero la eficacia y la validez del sacrificio de la cruz está en la resurrección de Cristo. Por eso es también parte central de la predicación y de que entendamos el Evangelio. Vamos a centrarnos, vamos a tomar como columna vertebral a Marcos, pero el hecho de la resurrección fue narrado por los otros tres evangelios. Esto está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que vamos a tomar a Marcos, pero vamos a complementarlo con los cuatro evangelios para que tengamos todo lo que pasó un día como hoy, como se diría, para explicar algún hecho histórico importante. Y este es para mí, y creo que para nosotros, el hecho más importante de la historia de la humanidad. El día en que un muerto volvió a la vida por siempre. Los cuatro evangelios relatan, hermanos, que Jesús fue crucificado el viernes por la mañana. Según Marcos capítulo 15, versículo 25, dice que era la hora tercera. Eso es lo que está en tu Biblia. De hecho, eso sería aproximadamente para nosotros las 9 de la mañana. Jesús muere ese viernes, ese viernes que se conoce como el Viernes Santo. Jesús muere ese viernes, o mejor dicho, Él entrega su espíritu, porque Él murió cuando quiso. Él entregó su espíritu a la hora novena, dice tu Biblia. Eso sería aproximadamente a las 3 de la tarde cuando ocurrió este eclipse. Y Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. También se relata, que es lo que estuvimos estudiando hace 15 días, que un hombre llamado José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero ¿se acuerdan que era un discípulo en secreto por temor a los de su nación? Decidió salir del secreto e identificarse con el Señor Jesucristo. Una de las curiosidades, una de las cosas que nos sorprendió cuando estudiamos a José de Arimatea, era que él era miembro del concilio o del consejo que habían complotado para tramar la muerte de Jesús. Lo extraño es que si bien era parte de ese consejo, no se registra ninguna intervención de José de Arimatea cuando el consejo estaba complotando o tramando la muerte de Jesús, o inclusive cuando lo estaban enjuiciando. Pero recién cuando Jesús muere, este hombre sale del secreto, pasa de la cobardía a la valentía y osadamente, como dice Marcos, se presenta para pedir el cuerpo del Señor Jesucristo ante Pilato. Una vez que consiguió la autorización,
Dice Marcos que él fue y quitó a Jesús de la cruz. Eso es lo que dice Marcos. Este hombre quitó a Jesús de la cruz. Lo envolvió en sábanas y en especias aromáticas. También aparece ahí un hombre con quien Jesús había conversado casi al inicio de su ministerio. Se llama Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? El que le dijo que para que uno sea salvo tiene que nacer de nuevo. Y él dijo, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo uno puede entrar al vientre de su madre y salir de nuevo? Y él le dice, vos sos un fariseo, vos sos un maestro y no sabes estas cosas. Bueno, ¿qué pasó de él? Él vuelve a aparecer después de la muerte de Jesús y ayuda a José de Arimatea a preparar el cuerpo para la sepultura. Una vez que terminaron de preparar el cuerpo, lo puso en un sepulcro, José de Arimatea, en un sepulcro suyo, muy cerca del lugar donde Jesús fue crucificado, e hizo rodar una piedra muy grande tapando el sepulcro. De hecho, que Mateo dice, 27:60, que era una piedra muy grande. Ahora, ¿por qué tiene sentido? ¿Por qué nos da todo el sentido, todos estos datos? Porque según Marcos capítulo 15, antes de comenzar el verso 16, el capítulo 16, dice que y María Magdalena y María la madre de José miraban dónde lo ponían. Esta es la explicación por qué estas mujeres pudieron ir el domingo a hacer lo que hicieron, porque vieron todo lo que había pasado. Como José de Arimatea, en compañía de Nicodemo, no se dice si estaban otros, estaban preparando y poniendo a Jesús en ese lugar. Cuando José de Arimatea puso a Jesús en su sepulcro, seguía siendo el viernes, Dios ordenó todo para que el cuerpo de Jesús esté en distintas partes de los 3 días, porque a veces queremos entender esto como se rige hoy el calendario, y realmente él tuvo que haber estado en el viernes, sábado y domingo, y ya contaba como 3 días en la tumba. Las cosas que pasarían a continuación después de que Jesús fue colocado en su tumba o en su sepulcro, hermanos, cambiarían el mundo para siempre. Nunca más nada volvería a ser igual. Hay un poema que dice en parte, es viernes, pero el domingo se acerca. Y eso nos lleva al primer punto o al primer elemento de esta historia. Vamos a llamarle a esta escena el impacto de la tumba vacía. Los datos que yo les voy a ir dando les van a servir mucho para que el texto tenga sentido, hermanos. Primeramente, es importante que volvamos a recordar que los judíos no contabilizaban sus días como nosotros, que obviamente damos fin a los días cuando llega la medianoche. Los judíos finalizaban sus días con los atardeceres, o también se dice de puesta de sol a puesta de sol. Por eso el día de reposo para los judíos iniciaba la noche del viernes. De hecho, que eso sigue siendo así hasta el día de hoy. Y terminaba el sábado por la tarde, como aproximadamente a las 6 de la tarde. Esto nos va a ayudar mucho a entender el verso 1, les repito, porque dice, cuando pasó el día de reposo. Para nosotros seguiría siendo el sábado de noche, pero para ellos el sábado ya era el domingo. Sábado de noche, para ellos, ya era el domingo. Esto quiere decir que las tiendas o los bazares, ese sábado de noche, se volvieron a abrir nuevamente. Entonces, estas mujeres pudieron comprar lo que necesitaban para ir a honrar a Jesús. Por eso dice el texto, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle.
Esto sería el sábado de noche para nosotros. Para ellos ya había comenzado, repito, el primer día de la semana. Por el relato de los demás evangelios sabemos que otras mujeres también se añadieron a esta misión, y que era ir a ungir el cuerpo de Jesús. Ungir es untar, aplicar, o también se dice embadurnar el cuerpo de Jesús. De hecho que Lucas, cuando también narra esto, añade a varias mujeres más, dice que había una llamada Juana, junto a otras, dice Lucas 24:10. Y creo que aquí sería un buen punto destacar esto, porque a veces vemos a Jesús rodeado de hombres que lo seguían y lo servían y lo apoyaban, pero bíblicamente hablando es clarísimo que a lo largo de su ministerio no fueron solamente hombres quienes acompañaron a Jesús, sino que también se registra un grupo importante, hermanos, de mujeres fieles que trabajaron apoyando y sirviendo al Señor Jesucristo. De hecho que esto está claramente, pueden anotarlo en Marcos capítulo 15, 40 al 41. Así que estas mujeres querían también demostrar su amor a Jesús, preparando sus propias especias para ir a ungirle, para ir a untarlo, para ir a untar su cuerpo sin vida. Así que como ya habíamos estudiado, repito, los judíos no embalsamaban a sus muertos. Para ellos era una práctica pagana, por eso usaban mucha cantidad de especias aromáticas para mitigar el hedor de los cuerpos en putrefacción. Y aquí hay algo muy importante. Esto también, hermanos, nos dice algo. Y es que si bien estas mujeres amaban a Jesús, y lo amaban mucho, y habían decidido ir valientemente hasta la tumba, hasta el sepulcro, cosa que implicaba un cierto riesgo porque eran días turbulentos y identificarse con él podría costarte mucho. Pero estas mujeres se arriesgaron, pero acá hay algo importante. Si bien ellas amaban a Jesús, ellas fueron esperando encontrar un cuerpo en descomposición. Por eso llevaron tantas especies aromáticas. Ellas fueron esperando encontrar un cuerpo en descomposición. Marcos continúa diciendo en el verso 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Aquí hay otro dato importante. Los judíos o israelitas no ponían nombres a los días de la semana como nosotros, así que no dice domingo, sino que dice el primer día de la semana, después está el segundo, el tercero y así sucesivamente, así que el primer día obviamente es domingo. Las mujeres vinieron al sepulcro una vez que ya había salido el sol, como dice el verso capítulo 2. En este punto tenemos que aclarar que el relato de Marcos es un relato conciso de lo que aconteció, y los demás evangelios profundizan más en detalle, y eso nos va a ayudar muchísimo para completar todo lo que había ocurrido. Según el relato de Juan, algo había pasado también. Según Juan, es probable que María Magdalena haya llegado al sepulcro un poco antes que estas mujeres, que sus compañeras. Probablemente sola, acompañada, Juan no es muy claro, pero Juan dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, esto nos dice que fue un poco antes de estas mujeres, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces María Magdalena corrió y fue a Simón Pedro y a otros discípulos, aquel que amaba a Jesús, Juan se refiere así sobre él, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde está. Así que eso ocurrió entre lo que estamos leyendo ahora. María Magdalena, cuando vio la piedra que había sido removida, salió corriendo, consternada, angustiada, pensando que se habían robado el cuerpo de Jesús. Ni siquiera pasó por su mente, ni siquiera pasó por la mente de esta mujer que Jesús pudo haber resucitado. ¿Ven? Y ahora digo, ¿se ven? Y déjenme explicarles más por qué les estoy diciendo esto. Mientras tanto venían atrás las demás planteándose
Según Marcos, el gran dilema. Muchas mujeres con muchas especias esperando encontrar un cuerpo en putrefacción. Y aquí está la mujer en la Biblia, hermanos. Se iban y planteándose el gran problema. ¿Quién nos va a mover la piedra? Pero como buenas mujeres, probablemente llegada ahí, veían qué hacían. Porque era una piedra muy, muy grande. Pero había otros impedimentos también que estas mujeres no sabían, porque ellas solamente pensaban en la piedra grande que tenían que mover para poder ungir o untar el cuerpo en descomposición de Jesús, porque ya habían pasado varias horas, varios días, y créanme, un cuerpo así, por más que le hayan puesto muchas especias, ya habría empezado a tener cierto hedor. Pero no solamente estaba el problema de la piedra pesada, sino que también lo que ellos no sabían es que los religiosos, los líderes, habían peticionado que la tumba sea sellada y lacrada. ¿Se acuerdan de eso? No solamente eso, también habían pedido que una guardia romana custodie la tumba porque decían, van a venir a robar la tumba y después van a decir que éste resucitó. De hecho, algo que llama la atención es que los enemigos de Jesús tomaron mucho más en serio sus palabras cuando él dijo que iba a resucitar que sus mismos discípulos. ¿Ven? ¿Se ven? Aunque si bien eran conscientes del problema de la piedra, fueron al sepulcro para honrar a Jesús. Y repito, seguro algo se les iba a ocurrir, iban seguro pensando eso. Mateo nos dice que antes que las mujeres lleguen, hubo un temblor, antes que llegue inclusive María Magdalena, que llegó ya encontrando la tumba vacía. Mateo dice que hubo un gran terremoto, hubo un temblor en el sepulcro y un ángel descendió. Y aquí está, hermanos, creerlo o no creerlo. Un ángel descendió del cielo y movió la roca y se sentó sobre ella. Del miedo y del espanto los guardias se desmayaron, cayeron como muertos, Mateo 28, 2 al 4. Así que el punto es que cuando estas mujeres llegaron al sepulcro, ya no había una gran piedra que era un problema, ya no había ni siquiera ese sello y ya no habían los guardias que eran problemas con los cuales ni siquiera ellas contaban. Marcos 4 dice, pero cuando llegaron vieron removida la piedra que era muy grande. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que afirman varios comentaristas y varios predicadores, que dicen, el ángel no abrió la tumba para que Jesús pudiera salir, sino más bien abrió la tumba para que los de afuera pudieran entrar y contemplar las maravillas y la obra de Dios. Amén. Cuando entraron en el sepulcro, no encontraron el cuerpo de Jesús. La tumba estaba, hermanos, la tumba estaba vacía. Y repito, este es el hecho que marca un antes y un después en la historia del hombre con relación a su pecado. Y esto nos lleva a la segunda escena de esta historia, que están en el verso 5 y verso 6. Vamos a llamarle a esta escena el testimonio angelical o el testimonio de los ángeles. Dice Marcos versos 5 y 6 del capítulo 16. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y ellas se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, no tengan miedo. Buscan a Jesús, Nazareno, el que fue crucificado, y aquí está la noticia, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde lo pusieron. Estas mujeres pasaron, hermanos, del asombro al espanto cuando entraron a la tumba y vieron a un joven. Mateo dice que era un ángel que estaba sentado dentro del sepulcro con ropas largas y blancas.
resplandecientes. Yo no sé cómo reaccionaríamos nosotros si viéramos un ángel, hermanos. Comentario al margen, ni siquiera lo tengo aquí. Yo estoy sorprendido como algunos falsos predicadores dicen que reaccionan cuando ven ángeles. O cuando ven al mismísimo Jesucristo. Ya Jesús. Hermanos, el ver un ángel del Señor o el ver a Jesucristo mismo, caeríamos postrados ante tanta gloria. Pregúntenle al Pablo de Hechos 9, Hechos 8 y 9. Debido a que solo un ángel habló, Marcos y Mateo lo identifican como uno, pero sabemos por los relatos paralelos de Lucas y Juan que en verdad habían dos ángeles. Dice el texto, se espantaron, se llenaron de mucho miedo, de temor, pero a diferencia de los guardias que cayeron como muertos, estas mujeres recibieron esperanza dentro de todo ese espanto. Según el verso 6, el ángel les dijo, no se asusten, no os asustéis. Están buscando a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Y aquí viene la mejor noticia de todas, hermanos. Dice este ángel, Él ha resucitado. Por Lucas sabemos que este ángel también preguntó a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Me encanta esa pregunta. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Lucas 24:5. Esta pregunta, y miren hermanos, esta pregunta es un leve reproche en forma de interrogante. ¿Por qué? Jesús había anunciado su resurrección a lo largo de su ministerio, hermanos, en varias ocasiones. De hecho que Lucas también narra que el ángel les dijo, no está aquí, Lucas 24:6 y 7, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Según Lucas 24, versículo 8, dice que entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Ahí se acordaron. No se acordaron el sábado de noche cuando estaban comprando las especias. No se acordaron por el camino. Estaban pensando más que nada en la roca, en el problema que tenían que sortear para acceder al cuerpo. No se acordaron en ningún momento dado, hermanos. En la cruz no se acordaban de eso. Ahí está, pero él va a volver a vivir. No. Recién cuando vino este enviado, este ángel del Señor y les dijo, recuerden lo que él les dijo cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que él padezca en la cruz y que resucite. Ahí recién ellas dijeron, claro que sí. ¿Ven? ¿Ven? ¿Se ven? Y tenemos que pensar mucho en esto, hermanos, con mucho temor. En un profundo autoanálisis, verlas y vernos. ¿Por qué? Porque estas mujeres son un reflejo de los creyentes. Estos discípulos son un reflejo de todos los creyentes. Estas mujeres amaban al Señor, son mujeres que lo acompañaron en su ministerio, fueron fieles, lo servían. Eso quiere decir que lo ayudaban, fueron las primeras que fueron al sepulcro el día de la resurrección. El amor que ellas tenían es indiscutible. De hecho que la reacción de María Magdalena es un ejemplo de eso, cuando vio la tumba vacía, cuando totalmente angustiada, corriendo, fue junto a Pedro y Juan y dijo, se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde está. Esto nos muestra lo mucho que ella amaba al Señor, al igual que las demás. Ahora la pregunta es, ¿dónde quedó o dónde quedaron las palabras del Señor que en bastantes ocasiones había anunciado su crucifixión, muerte y resurrección?
Así que es por esto que el ángel les dijo, acordaos de las palabras que Él os habló. Y es importante que nos veamos en ellas, porque podemos amar mucho al Señor y aún así tener dificultad en que sus palabras permanezcan en nosotros y de esa forma nos cueste recordarlas en momentos precisos. Amén. Fueron esperando encontrar un cuerpo pudriéndose. ¿Dónde estaban las palabras de Jesús? ¿Dónde? Y estas mujeres amaban a Cristo. Como muchos de ustedes aquí lo aman. Pero hay ocasiones que sus palabras no están en nosotros. Y nos podemos recordar aquellas verdades que deberían sostenernos y guiarnos en momentos de prueba. El testimonio de los ángeles se diría que es la explicación autorizada por parte de Dios del por qué la tumba estaba vacía. Y eso nos lleva al tercer punto de esta historia, versos 7 y verso 8. Vamos a llamarle a esta escena un llamado al testimonio, un llamado a testificar. Después que estas mujeres fueron invitadas a ver el lugar donde habían colocado el cuerpo sin vida de Jesús, para que pudieran ver por ellas mismas que estaba vacía la tumba. De hecho que les dicen, no está aquí, mirad el lugar, vengan, miren el lugar en donde lo pusieron. Ellas fueron llamadas a dar testimonio de lo que habían visto. Miren la secuencia. No está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron. Ahora miren el verso 7. Pero id, significa ahora vayan, pero id, decid a los apóstoles y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. Y miren la frase con que termina. ¿Cómo termina? Como os dijo. Vayan allá. Él los va a esperar ahí, como Él ya les había dicho. Y aquí podemos sacar una buena aplicación. Hermanos, con haber contemplado la obra del Señor, no era suficiente. Ahora ellas tenían que testificar, tenían que anunciar las maravillas del Señor. Hermanos, ahora les digo esto a ustedes. Con contemplar el poder de Dios, con contemplar las maravillas de Dios y con asombrarse no es suficiente. Tenemos que anunciar lo que hemos visto. Amén. Tenemos que anunciar lo que hemos vivido. Una de las evidencias de la veracidad de la resurrección es el testimonio inicial de aquellos que vieron a Jesús, de aquellos a quienes Él se les apareció. De tal manera marcaría la vida de estas personas estos acontecimientos que después ellos estarían dispuestos a dar su vida por el Señor Jesucristo. De hecho que de los 11 apóstoles sacamos a Lucas, después ponemos a Matías y ahí decimos 12 apóstoles. Solo Juan no murió ejecutado. Después los demás tuvieron muertes terribles. De hecho que creo que para los apóstoles no aplicaría el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? De la riqueza y del plan maravilloso para tu vida. Murieron de las peores maneras posibles. Y aquí hay algo que tenemos que ponerle una especial atención. Porque parecería una frase rápida, pero tiene un sentido que tenemos que entender. Dice el ángel, id y decid a sus discípulos, y miren el apartado, y a Pedro. Bueno, pero ¿acaso Pedro no era uno de los 11? ¿Por qué es, vayan y digan a sus discípulos y a Pedro? ¿Por qué se lo menciona aparte?
¿No era acaso él también uno de los discípulos? Bien, primeramente vamos a resaltar esto. Jesús sigue considerando a los 11 como sus discípulos, aunque todos ellos los hayan abandonado. Amén. Vamos a primero a resaltar eso. Él no dice, vayan y díganle a esos manga de traidores. No. Vayan y díganle a sus discípulos, Él los sigue considerando discípulos. Realmente, gracias, Señor. Ahora, se dirige en forma especial a Pedro para que él sepa que el Señor también lo sigue considerando discípulo suyo a pesar de lo que había hecho. Todos sabemos lo que hizo, ¿verdad? Él no solo abandonó al Señor, cosa que los demás también hicieron, sino que Él lo abandonó de la peor manera. Lo negó 3 veces, automaldiciéndose. Lo negó y maldijo. ¿Saben qué significa eso? Yo te conozco. Mira, vos estabas con él. No, yo no estaba con él. Sí, y dice el relato que uno viene y le dice, sí, le cortaste la oreja a mi primo. No te vas a olvidar de quién le cortó la oreja a tu primo. Él dice, no, y dice que maldijo. ¿Saben qué significa eso? Él invocó una maldición de Dios sobre sí, si él conocía a Jesús. ¿Sabe qué tan tonto suena eso? Que Dios me maldiga si yo conozco a Dios. Algo así sonaría en él. Todo esto ante la atenta mirada de Juan, que también andaba por ahí. Entonces cantó el gallo, después de que lo negó 3 veces, y mientras sacaban a Jesús, ya deformado por los golpes, dice que Pedro y Jesús se cruzan, y Jesús lo mira fijamente, y él llora amargamente. ¿Ven? ¿Se ven? ¿Amén? Creo que aquí nadie podría decir, yo nunca he negado a Jesús. Lo hemos hecho más de 3 veces. Así que avísenle a sus discípulos y también a Pedro que él va delante de ellos para encontrarse en Galilea, como ya les había dicho. Yo estoy seguro, viéndome en él, que él creería que Jesús ya no quería saber nada de él, que no lo consideraba como un discípulo después de lo que hizo. Pero esta también es una de las mejores noticias del universo, que el Señor perdona y restaura. ¿Amén? Uf, Señor. Así que también díganle a Pedro que vaya al encuentro. Fue la noticia. Tal vez, porque probablemente tal vez si las mujeres iban y decían a todos, el ángel nos dijo que le digamos a sus discípulos que vayan a Galilea para encontrarse con él, seguro que Pedro al escuchar eso diría, yo no estoy ahí. Seguro que yo no estoy incluido en eso. Y yo creo que no se daría como invitado. Por eso el ángel, sabiendo eso, Dios sabiendo eso, ordenó a su enviado o a su ángel que también dé una invitación especial a Pedro. Dice un comentarista, con estas palabras del ángel, la perplejidad y el pánico de las mujeres se transformó en proclamación. La verdad les había sido revelada, ahora debían declararla a los discípulos, dice John MacArthur. Ahora ya todo estaba encaminado. La tumba se encontraba vacía, ya todo estaba como trazado para que se dé el encuentro. Ahora, si algún curioso aquí dice, ¿dónde y cuándo Jesús marcó este encuentro? ¿Dónde Jesús dijo, vamos a encontrarnos en Galilea después de que yo muera y resucite? Porque sería un buen dato eso, ¿verdad? ¿Dónde dijo eso? Ahora,
Quiero mostrarles dónde. Porque el texto dice que Él, Jesús, va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis como os dijo. Ahora, repito, ¿saben dónde fijó el encuentro? En el mismo momento en el que Jesús anunciaba que todos lo abandonarían y el mismo Pedro lo negaría, en aquel momento Jesús no solo estaba anunciando la caída de todos, sino que también estaba fijando el reencuentro. Está en Marcos 14, 28, hermanos. En respuesta a las palabras del ángel, las mujeres salieron corriendo con una misión. Y ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Y dice, ni decían nada a nadie. ¿Por qué? Porque tenían miedo, tenían mucho miedo. En estas mujeres había una mezcla de emociones, temor, espanto, y según Mateo 28:8 también había, según Mateo 28:8 añade esta palabra hermosa que es que también había mucho gozo. Temor, espanto y mucho gozo, corriendo. Ahora, déjeme darle un plus que no está aquí en el relato de Marcos, pero nos ayuda a tener el panorama de lo que pasó. Vamos a complementar un poquito. Juan nos narra algunos detalles. Dice que después de la salida de las mujeres, llegaron Pedro y Juan, que fueron avisados por María Magdalena, pero lo que ella les había dicho es que se habían robado el cuerpo de Jesús. Así que llegan Pedro y Juan creyendo que se habían robado el cuerpo de Jesús. Y otra vez, déjeme decirle esto. Cuando María Magdalena encuentra la tumba vacía, no piensa que él volvió a vivir y va junto a Pedro y Juan, le dice se robaron. No se registra que Pedro y Juan dijo, no María, por favor, él está vivo de nuevo. Creyeron eso y fueron corriendo a ver, porque pensaban que el cuerpo se había robado. Está en Juan 20, del 3 al 9. Al llegar al sepulcro, Pedro y Juan solo encontraron los lienzos con los que habían envuelto a Jesús y el sudario enrollado en un lugar aparte. Esto está en Juan 20, 6 al 7. También María Magdalena vuelve otra vez al sepulcro y se puso a llorar desconsoladamente y se inclinó para mirar el sepulcro y se le aparecieron dos ángeles. Según Juan 20, 13, ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, se le apareció Jesús, pero ella no lo pudo reconocer. Según Juan 20, 14, es más, ella pensó que era el jardinero del huerto. Seguía sin entender. Luego lo reconoce, luego recién de un momento lo reconoce y está ahí donde Jesús conversa con ella. Pero Jesús también se apareció luego al resto de las mujeres mientras iban por el camino para encontrarse con los discípulos. Fueron estas mujeres que según Marcos fueron avisadas por el ángel, fueron corriendo con espanto, temor y gozo, se les aparece Jesús. Y esto se registra en Mateo 28, 8 al 10. Jesús se les aparece, las saluda y ellas se acercan, lo abrazan sus pies y lo adoran. Y dice Mateo 28, 10, entonces Jesús les dijo, no tengan miedo, vayan y den las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahora es Jesús mismo el que les dice, vayan a Galilea para el gran encuentro que ya se había marcado. Entonces estas mujeres, incluidas María Magdalena, informaron a los discípulos de lo sucedido. Al principio eran 11 y se negaron a creer en esto. Ellos se negaron a creer en esto. Los discípulos, los 11 que habían escuchado a Jesús, ahora ya están mujeres diciendo, lo vimos, y ellos seguían sin creer.
La falta de fe hizo que sean lentos en responder el llamado de Jesús para que se encuentren con Él en Galilea. No fue sino hasta que Jesús en persona se les apareció varias veces en Jerusalén que ellos estuvieron dispuestos a ir a Galilea. ¡Wow! ¡Wow! Así Jesús fue apareciéndose una y otra vez a sus discípulos, fortaleciéndolos, animándolos para que puedan iniciar la gran encomienda. Encomienda la cual nosotros seguimos llevando hasta el día de hoy, hermanos. Amén. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, Pablo les escribe a los corintios mencionando una de estas apariciones que en una ocasión dice que se apareció a más de 500 personas a la vez. 1 Corintios 15, 6. A más de 500 personas a la vez. Como un resumen, yo les podría decir que cuando las mujeres, incluida María Magdalena, hallaron a los discípulos y le informaron de lo que había sucedido, lo sorprendente es que al inicio ellos no creyeron. La falta de fe, repito, los hizo lentos para entender lo que había ocurrido. Recién después estuvieron dispuestos a ir al encuentro con Jesús. Jesús les prometió reunirse con ellos en Galilea. Ahora, no le estaba diciendo Jesús que sería el primer encuentro, sino que en Galilea Jesús hace su aparición principal frente a sus discípulos. Él se apareció a mujeres, a Pedro individualmente, a los discípulos que iban camino a Emaús, como está en Lucas 24:15, a 10 apóstoles en el aposento alto, Juan 10:19, a todos los 11, incluido Tomás, que inclusive Tomás, ¿se acuerdan de Tomás? Ya las mujeres decían, lo vimos. Ya los 10 decían, lo vimos. Y sale Tomás y dice, no me importa, si yo no, ¿se acuerdan? Si yo mismo no. ¿Tomáses aquí presentes? Y se le aparece Jesús y ¿se acuerdan lo que le dice, verdad? Ellos son un reflejo de nosotros y bendito sea el Señor que escogió hombres comunes y corrientes, mujeres comunes y corrientes para llevar a cabo la expansión de su reino. Es más, también se registra en 1 Corintios capítulo 15, 17, que en algún momento Jesús también se le apareció a su medio hermano Jacobo. Y luego una última vez a los 11 apóstoles en el Monte de los Olivos, justo antes de ascender a los cielos. Hechos capítulo 1, verso 4 al 11. ¿Cómo podríamos concluir esto? Bueno, ¿por qué es tan importante para nosotros este relato? Porque documenta y narra uno de los acontecimientos que son fundamentales para nuestra fe, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Jesús? Porque confirma quién realmente es Jesús. Y Él es el Hijo de Dios. Su resurrección lo separa de los demás seres humanos. Y alguien ahí podría decir, pero no es el primero. También otros en la Biblia resucitaron, como Lázaro, como Talita. Bueno, todas esas eran simples revivificaciones. Lázaro volvió a morir. Talita también. Y los demás. Pero Jesús volvió a la vida para no morir nunca más. El primogénito de todos sus hermanos, lo primero. Amén.
como una promesa viviente para nosotros. Que cuando llegue ese momento, vamos a volver a la vida, hermanos. También es importante la resurrección, porque por medio de ella se demuestra que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo. Jesús no murió por sus pecados, Jesús murió por los nuestros. Amén. Sería así básicamente el razonamiento para que se entienda bien, principalmente para los que están aquí por primera vez. La justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Amén. Bien a los que hicieron bienes, mal a los que hicieron males. Ese es el núcleo del Evangelio. El Evangelio es justicia, justicia de Dios. Y la paga, la justa paga, la buena obra de la justa paga por el pecado es la muerte. Es básico. Cárcel al criminal y libertad a los inocentes. Ahora, ¿quién podría decir aquí, yo no he hecho absolutamente nada que merezca condenación? ¿Quién? Si hemos hecho males, merecemos males, porque es justo. La paga del pecado es la muerte, pero el que murió en la cruz no pecó. Entonces la muerte no tiene poder para retenerlo, porque Él no murió por lo suyo, sino que murió por lo nuestro. Amén. La resurrección es la prueba de que el sacrificio era puro, de que Jesús no pecó. Si Él hubiese tenido un solo pecado, hermano, uno, Él seguiría en esa tumba y todos nosotros estamos en deuda. Pero como el que murió no pecó, y perdón por la redundancia, pero como el que murió no pecó, el que murió pagó por nosotros. Entonces, la muerte no lo retuvo y Él volvió a la vida. Dice Pablo Washer también en este libro, El poder y el mensaje del Evangelio, Cristo fue entregado a la muerte porque Él cargó sobre sí nuestros pecados, no los suyos, nuestras transgresiones, no las suyas. Y Dios lo levantó de entre los muertos porque Él aceptó su muerte como un sacrificio expiatorio, que limpia, significa eso, nuestros pecados. Por esto, la resurrección de Cristo es la confirmación que los pecados de su pueblo se han limpiado y su justicia es segura. Amén. Así que, hermanos, fuimos justificados en la cruz, fuimos declarados inocentes en la cruz, no por nuestros méritos, sino que por los méritos de Cristo. Y la resurrección confirma que el sacrificio hecho por Él fue aceptado y fue suficiente. Esas 6 misteriosas e enigmáticas horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, Él sufriendo toda la ira de Dios, porque creo que aquí ya nadie cree que solamente el estar clavado en un madero, el haber recibido latigazos, era el precio por nuestros pecados. Eso era lo visible. Lo invisible, lo que estaba ocurriendo espiritualmente hablando, es que la ira de Dios estaba siendo descargada en Él. Toda esa furia santa de un Dios santo y bueno que odia el pecado, estaba siendo descargada sobre su Hijo, en lugar nuestro. La cruz era nuestro lugar y Él ocupó ese lugar. Repito, Él por nosotros. La resurrección de Jesús es un reposo para nosotros porque nos da esperanza. Nos confirma que el pago fue hecho. En la cruz, Jesús, en agonía, habiendo pasado un tiempo,
según su voluntad, Él dijo, consumado es. Significa suficiente. Está pagado. Algún día, todos nosotros, si nos toca experimentar la muerte, volveremos a vivir, resucitaremos, como Él lo hizo, y no para condenación, sino para morar en gloria eterna junto con Él. Amén, hermanos. Yo sé que esto a veces cuesta. Vamos a volver a vivir después de esta vida. La muerte no es el fin del camino. Tal vez algunos mueran súbitamente y ni siquiera sepan qué pasó. Tal vez a otros les toque aquí agonizar en una cama. Cuando llegue ese momento, es esto lo que tenemos para aferrarnos. La cruz de Cristo, su sacrificio y la resurrección de los muertos para vida eterna. Hermanos, Jesús murió un viernes, pero la iglesia no se reúne los viernes, sino los domingos, porque lo que ocurrió aquel primer día de la semana, domingo para nosotros, confirmó, repito, la validez del sacrificio de aquel que murió en la cruz. También quisiera decirles que no debemos de olvidar, que no olvidemos esto, hermanos. Podemos amar mucho al Señor, pero es importante que reconozcamos que nuestros corazones aún tienen dificultades para que sus palabras se alojen firmemente en nosotros. Así que es importante que estemos constantemente regando sus verdades en nuestros corazones y exponiéndonos al mensaje del Señor, pensando en sus promesas, en sus palabras, en sus obras. ¿Para qué? Para que estas verdades tengan efecto en momentos de prueba, cuando necesitamos aferrarnos a ellas. El Señor Jesucristo nos ha perdonado tanto y lo sigue haciendo cada día. Y de hecho que ese es nuestro mensaje para el mundo, que en Él hay perdón de pecados. Si aquí alguien en este momento, aún no se ha rendido ante el que vive por siempre, este es el momento, hermanos. Este es el momento. El momento de dejar de luchar, el momento de bajar las armas, es el momento de volver a casa. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas hecho, no importa en lo que te hayas convertido, si hay arrepentimiento genuino y fe verdadera, no solo creer en Dios, sino que confiar en Él, hay arrepentimiento genuino y perdón de pecados en Cristo Jesús. Y las promesas para su pueblo pasan a ser promesas tuyas también. El Señor es grande en misericordia. Nadie merece estar aquí en este momento. Su gracia es misteriosa, su obra es enorme. Y no basta solamente con contemplar sus maravillas. Estamos llamados a anunciar estas verdades hasta que Él venga por nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Guíanos, Padre, con tu Santo Espíritu. Guíanos, Señor. Danos fuerzas para seguir.
Ayúdanos a crecer en tu verdad, Padre. Ayúdanos a confiar. Te pido que aumentes nuestra fe, Señor. Ayúdanos a que crezca nuestra fe. Ayúdanos, Padre. Te rogamos, te clamamos, Señor. Queremos conocerte más para amarte mejor. Ayúdanos. Reposamos, Señor, en tu verdad. Gracias por tu palabra, gracias por la cruz. Te damos gloria, honra y honor, Dios santo y bendito. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdón, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Pase lo que pase, hasta el final, Señor. En el nombre del que vive. Amén y amén.